Estimados estudiantes, esta semana hemos visto la rama de la hidrostática, que estudia la física de los fluidos en reposo, como líquidos y gases, y es una variación de la presión y su medición. La medición y el control de presión son las variaciones de procesos más usadas en los distintos sectores de la industria de control de procesos. Además, a través de la presión se puede inferir fácilmente una serie de otras variaciones, tales como niveles, volumen, flujo y densidades. Dentro de la medición de presión, vamos a usar la fórmula para encontrar las alturas de altura 2 menos altura 1 que divide a la densidad por la gravedad. ¿Qué es una presión? Es la fuerza ejercida sobre una unidad de área. Las variaciones de presiones se refieren a los cambios en la presión que se produce en un fluido debido a los diferentes factores como la profundidad, el volumen, la forma del recipiente, la fuerza aplicada o la densidad de flujo. Estos cambios pueden ser positivos o negativos. Aquí podemos ver un ejemplo donde un objeto sumergido en un fluido experimenta un aumento de la presión a medida que se sumerge más profundamente, debido al peso del fluido que actúa sobre él. Otro ejemplo es al comprimir un gas en un recipiente cerrado se produce un aumento de presión debido a la disminución del volumen. Otro ejemplo es un sistema de tuberías. La variación de la presión puede ocurrir debido a cambios en la velocidad del flujo o a la presencia de obstáculos en el camino del flujo. La variación de la presión con la profundidad es un flujo en reposo que no cambia en forma horizontal. Sin embargo, en dirección vertical, la presión cambia al tener un campo de gravedad. Los diferentes instrumentos que podemos usar para medir la presión son los manómetros, el barómetro y los transductores de presión. Unidades de medidas de la presión. La hidrostática, la presión se mide en diferentes unidades, como pascales, bares, atmósferas y milímetros de mercurio. ¿Qué es un pascal? Es la conversión de unidad utilizada de factor de conversión, que vale a una atmósfera que es igual a 101.325 pascales. Un bar que es igual a 100.000 pascales. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales y una atmósfera también es igual a 760 milímetros de mercurio. Otras unidades que vamos a usar es el PSI y kilogramos sobre centímetros cuadrados. Calculamos algunas variaciones de presión en diferentes situaciones de la hidrostática. En clase pudimos resolver algunos ejercicios para calcular la variación de presión en diferentes recipientes y poder aplicar las fórmulas que hemos visto en la unidad 2. También vimos ejercicios de diferentes flujos y diferentes alturas. La medición de la variación de presión se utiliza para controlar y regular los diferentes procesos. La industria de petróleo y gas. En la perforación de pozos de petróleo se utilizan medidores de presión para controlar la presión del fluido en el pozo y garantizar un flujo adecuado. Los sistemas de calefacción y refrigeración se utilizan medidores de presión para controlar las presiones del refrigerante en el sistema. En procesos industriales, la medición de la variación de presión se utiliza para controlar y regular diferentes etapas del proceso. Para controlar la calidad de la industria alimenticia,
También utilizamos la medición de la variación de presión para controlar los procesos. Asimismo, en las industrias farmacéuticas